Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos este encuentro a través del video. Hemos decidido a través de la cátedra que era un modo de seguir en contacto, ya que, bueno, por lo menos por un tiempo no vamos a poder asistir a las aulas. Nos parecía que la realización de este tipo de materiales que duran poco, que no duran más de 10 minutos, eran un aporte a restablecer el contacto con ustedes de la mejor manera posible. Es entonces que, bueno, hemos decidido hacer estos mini videitos donde de alguna manera describimos y les contamos algunos de los textos de la bibliografía, como para que tengan un material ad hoc al material bibliográfico que está en la página. Quería decirles también, y ya se los dije en el foro, que estamos desde la cátedra muy contentos con sus aportes. Esto da cuenta de las lecturas, unas lecturas realmente muy interesantes que están realizando. Eso nos da mucha alegría, pensar que más allá de este contexto difícil que estamos atravesando, bueno, es una forma interesante de bueno, conectarse con otras cosas, conectarse con el estudio y bueno, quizás sea un momento también de reflexión y que nos permite ahondar más en la lectura. Así que gracias por los aportes, es un modo de aprender en conjunto, es un modo de dar clase diferente y bueno, entre todos, como siempre digo, estamos intentando reconstruir la materia de la mejor manera posible. Hoy me toca presentarles a mí el texto de Ivins, Imagen impresa y conocimiento. Si bien el texto de Ivins es un texto de los años 70, digamos que es un texto que tiene ya algunos años, unos cuantos, nos parece interesante incorporarlo a la bibliografía, ya que él tiene una teoría. Ivins fue el director del Centro de Estampas del Museo Metropolitano de Nueva York, era quien decidía las compras en el museo, las imágenes que se iban a incorporar al patrimonio, y él, por supuesto, demuestra un gran interés y un gran saber en torno a estas imágenes, tanto litografías como silografías o serigrafías, que durante tantos años en su hacer profesional, decidió que al momento de jubilarse iba a escribir un artículo. Empezó siendo un artículo por los años 50 que le pidieron para un congreso y terminó materializándose en este libro que nos cuenta de cómo las imágenes impresas han sido realmente un momento muy importante en la historia de la humanidad. Él dice que después de la invención de la escritura, la estampa de las imágenes, que da cuenta del año 1400, ha sido uno de los momentos más importantes en la historia de la difusión justamente de las imágenes. La estampación de imágenes es una técnica que aparece, como les decía, con la silografía ya por el año 1400 y que lejos, como dice él, de ser una imagen de segunda, son instrumentos de conocimiento justamente. Lejos de no ser entendidas como imágenes de segunda fila, ya que no son obras de arte en muchos casos, sí dan cuenta del conocimiento y de cierta forma de interpretar. Él describe también la Edad Media como un gran momento en torno a lo que son los descubrimientos, justamente. Él hace un pequeño raconto de la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta bueno, los primeros años del siglo XX, y él reconoce cómo en la Edad Media, esa época entre paréntesis, muchas veces descrita como los siglos del oscurantismo, han dado a la historia de la civilización enormes descubrimientos que han servido, lógicamente, y para después que el Renacimiento o el Gótico pudieran avanzar en ciertas técnicas, como por ejemplo la construcción de las catedrales o la invención de la perspectiva. Por supuesto, cada uno en su momento. Él dice que hubiera sido imposible construir esas enormes catedrales o avanzar en las navegaciones a vela o en los grandes descubrimientos si no hubiera sido por estos inventos pequeños a veces, quizás tan insignificantes, pero que han permitido
el desarrollo a posteriori de grandes técnicas y grandes elementos constructivos. Por ejemplo, la espuela, el estribo, son pequeños aportes que ha hecho la Edad Media, pero que han sido significantes, por ejemplo, para la labor en la tierra, que hasta el momento se hacía básicamente con la fuerza humana, y que a partir de estos pequeños elementos, pudieron progresar y sobre todo producir más al momento de la agricultura. Los métodos de navegación, como la brújula, como el compás, fueron elementos que aparecieron también en la Edad Media y que permitieron la navegación ya no a vista de costas como hasta ese momento se hacía, habían hecho tanto los griegos como los romanos, ¿no? Esta posibilidad de avanzar en los mares estaba relegada a la aparición de estos inventos. Justamente, como les decía, uno de los primeros la primera técnica que aparece es el grabado en madera, la xilografía. No les voy a describir las técnicas porque estoy convencida que ustedes las conocen, y que luego de muchos años de reproducir las imágenes a través de lo que fue la técnica de la xilografía, grabado en madera, se optó por el grabado en cobre, ya que ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando estudiaron el expresionismo, que es una de las vanguardias del siglo XX que recupera la xilografía como técnica, vieron que la imagen que da la xilografía es una imagen más bien rígida, estructurada, poco gestual, que el grabado en cobre o en metales más blandos lo que permite justamente es una variedad más grande de claroscuros, de sombreados, de líneas, que van a dar más riqueza a la información visual justamente. Realmente la necesidad de hacer estas imágenes repetibles y más o menos idénticas es una necesidad para la distribución y para la difusión del conocimiento. El desarrollo justamente de la botánica hubiera sido imposible si no hubiera sido a través de la técnica de la xilografía y de la estampación de las imágenes. Esta descripción que un botánico o que cualquier científico podía hacer de modo verbal era transcripta al artista que desarrollaba o que interpretaba esa descripción y luego era transferida a la plancha o a la madera según la técnica que se utilizara. Esto lo que confiere es algo que el autor llama como la sintaxis lineal propia. Es un gesto, es un elemento que es ineludible al momento de la transferencia, ¿no? de esa imagen relatada a esa imagen transcripta en la madera. Justamente esta posibilidad de transmisión de la imagen y esta posibilidad de ilustración de los textos es lo que nos permite esta impresión que, si bien incorporaba esta sintaxis lineal, este gesto del artista, al menos era un modo de poder difundirla, no solamente a partir de lo que podía ser este relato verbal. Los textos, ustedes saben, aparecían en principio ilustrados por imágenes que muchas veces ni siquiera tenían que ver con el texto informativo. Tuvo que pasar un tiempo como para que en realidad se empezaran a incorporar imágenes que realmente dieran cuenta de lo que se estaba describiendo en el texto. En 1485 recién aparece el primer libro de botánica impreso con imágenes dibujadas del natural, que fue realmente un gran aporte a la ciencia. Y los primeros, como yo les decía, que fueron en 1450, bueno, por supuesto la Biblia de Maguncia, es con el invento de Gutenberg, la imprenta de tipos móviles, que lo que va a posibilitar justamente es la edición más rápida de libros. En 1460 va a aparecer el primer libro de cuentos populares, pero que estas ilustraciones, como yo les venía desarrollando, en realidad poco tenían que ver con el texto en sí mismo. Recién para el 1500 es que van a aparecer entonces los primeros catálogos, inclusive de obras artísticas, de obras de arte, para difundir
las técnicas para difundir a los artistas, para difundir los distintos momentos de la historia del arte. Esto es muy interesante porque van a aparecer también escuelas que van a dar cuenta de distintos estilos, que van a mostrar las obras de la historia del arte universal a través de esta sintaxis lineal que estas escuelas van a imprimir en sus alumnos. En el siglo XVI se va a producir el auge de la xilografía, aunque luego, a partir de la aparición de nuevos inventos, es que va a ir perdiendo lugar, y como les decía también, a partir de que ha sido una técnica que no ha sido lo suficientemente expresiva o sensible para transcribir ciertos elementos, es que va a ir siendo reemplazada. En el siglo XIX aparece la litografía, que es la primera técnica que tiene un autor. Senefelder va a ser el autor, que por una causa casi fortuita de escribir sobre una piedra con un lápiz graso una lista de compras que le había ordenado su madre, y él estaba muy interesado porque era músico en poder realizar las partituras, imprimir las partituras, es que describe esta posibilidad de impresión en la piedra, justamente. La litografía, bueno, va a ser un boom en el siglo XIX y va a ser una gran herramienta para los artistas de la época. Ustedes habrán visto, bueno, justamente Daumier, Delacroix y los grandes artistas de fin del siglo XIX la van a utilizar como un modo de expresión realmente muy, muy importante. Es decir, que la litografía va a realmente desplazar justamente la técnica de la xilografía, que hasta ese momento había sido una de las más utilizadas y desarrolladas. Justamente lo que a Ivins le interesa poner en evidencia es la importancia que tuvieron las estampas y la difusión de estas imágenes antes de la aparición de la fotografía, que sí, como sabemos, la fotografía va a ser el primer modo de reproducción verosímil, sin alejamiento de lo que es justamente la imagen. Pero como esta herramienta anterior, esta estampación en imágenes, nos permitió conocer el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Ivins dice que sin la difusión de estas estampas, tanto el barroco como el renacimiento no se hubieran expandido, no se hubieran de alguna manera internacionalizado de la manera que lo hicieron a través de la impresión de estas estampas. Bueno, no quiero ser aburrida, no quiero extenderme más. Seguramente esto va a generar algunas preguntas o algún interés en la lectura. Ojalá que así sea, y seguiremos entonces escuchándolos, leyéndolos y tratando de alguna manera restituir la clase presencial a través de estos pequeños aportes. Bueno, les mando un gran abrazo, un gran cariño y un saludo, y espero que estén todos muy bien y seguimos adelante. Bueno, saludos, muchas gracias.